Bienvenidos a Unus Dominus, un solo Señor, el lugar donde se entrelazan las verdades de la fe cristiana y la búsqueda sincera del reino de Dios con el fin de guiar tu vida espiritual por el camino angosto a través de los pasos de Jesucristo. Capítulo 16 de las buenas obras. 1. Buenas obras son sólo aquellas que el Señor ha mandado en su santa palabra y no aquellas que sin la autoridad de la palabra son inventadas por los seres humanos debido a un ciego entusiasmo o bajo cualquier pretexto de buena intención. 2. Aquellas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Mediante ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su confianza, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de sus adversarios y glorifican a Dios. Pues son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que llevando fruto para santidad tengan como fin la vida eterna. 3. La capacidad de los creyentes para hacer buenas obras de ninguna manera proviene de ellos mismos, sino totalmente del Espíritu de Cristo, y para que sean capacitados para buenas obras, además de las gracias que ya han recibido, se requiere la influencia real del mismo Espíritu Santo, que obra en ellos el querer y el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes, como si no estuvieran obligados a cumplir con ningún deber, a menos que haya un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. 4. Aquellos que por su obediencia alcanzan la altura más grande que sea posible en esta vida, están tan lejos de ser capaces de supererogar y hacer más de lo que Dios requiere, ya que fallan grandemente en cumplir lo que por deber están obligados a hacer. 5. Mediante nuestras mejores obras no podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna de parte de Dios, debido a la gran desproporción que hay entre ellas y la gloria venidera, y debido a la infinita distancia que existe entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar ni satisfacer por la deuda de nuestros pecados anteriores, sino que cuando hayamos hecho todo lo que podemos, no habremos hecho sino aquello que es nuestro deber, y seremos siervos inútiles, y porque, en la medida que son buenas proceden de su Espíritu, y puesto que son hechas por nosotros, están manchadas y mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. 6. No obstante, al ser aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si sus buenas obras fuesen, en esta vida, enteramente irreprochables e irreprensibles ante los ojos de Dios, sino que Dios, mirándolas en su Hijo, se place en aceptar y recompensar aquello que es sincero, aunque esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. 7. Las obras hechas por personas no regeneradas, aunque por su esencia sean cosas que Dios manda y sean de buen uso para ellos mismos y para otros. Sin embargo, puesto que no proceden de un corazón purificado por medio de la fe, no son hechas de manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, el cual es la gloria de Dios. Por lo tanto, estas obras son pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacen que una persona sea apta para recibir la gracia de Dios. Y no obstante, su descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable delante de Dios. Capítulo 17. De la perseverancia de los santos. 1. Los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. 2. Esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre.
de la eficacia del mérito e intercesión de Cristo Jesús, de la permanencia del Espíritu y de la simiente de Dios dentro de ellos, y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo esto surge también la certeza e infalibilidad de la perseverancia. 3. Sin embargo, puede ser que los santos caigan en pecados graves mediante las tentaciones de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que aún queda en ellos y el olvido de los medios de su preservación, y que por un tiempo continúen en sus graves pecados, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan su Santo Espíritu, llegan a ser, en alguna medida, privados de sus gracias y privilegios, sus corazones pueden endurecerse y sus conciencias pueden herirse, pueden herir y escandalizar a otros y traer juicios temporales sobre ellos mismos. Capítulo 18. De la seguridad de la gracia y de la salvación. 1. Aunque los hipócritas y las personas no regeneradas vanamente se engañen con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, cuya esperanza perecerá. Sin embargo, quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, procurando caminar en buena conciencia delante de Él, en esta vida pueden estar ciertamente seguros que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará. 2. Esta certeza no es una simple persuasión conjetural y probable, basada en una esperanza falible, es más bien una seguridad infalible de fe, fundada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la evidencia interna de aquellas gracias a las cuales estas promesas se refieren, en el testimonio del Espíritu de adopción que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espíritu que es las arras de nuestra herencia y con el cual somos sellados para el día de la redención. 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe. Así, pues, puede ser que un verdadero creyente tenga que esperar por mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de esta seguridad. Sin embargo, estando capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que Dios le da gratuitamente, el creyente puede obtenerlas por el uso correcto de los medios ordinarios, sin una revelación extraordinaria. Por lo tanto, es deber de cada uno poner toda diligencia para asegurar su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche de gozo y paz en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad, pues está muy lejos de inducir a los seres humanos a la negligencia. 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser sacudida de diferentes maneras, disminuida e interrumpida debido a la negligencia para preservarla, por caer en algún pecado específico que hiere la conciencia y contrista al espíritu, o por una tentación repentina y vehemente, porque Dios les retira la luz de su rostro, permitiendo inclusive que los que le temen caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son totalmente destituidos de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de las cuales esta seguridad puede ser revivida a su debido tiempo por medio de la operación del Espíritu, que mientras tanto sostiene a los verdaderos creyentes para no caer en total desesperación.